Bueno, aprovecho también para saludar a toda la gente que nos está sintonizando en vivo en este momento a través de internet, desde muchos puntos del país. Ya vamos a dar comienzo a nuestra presentación. Es un verdadero honor para mí presentar a quien considero un emblema en la lucha por las libertades del cannabis. Ha viajado desde el vecino país de Chile en compañía de su compañero de vida. Y ellos representan un movimiento que ha sabido impulsar en su país regulaciones superadoras que acompañan a los cultivadores, los protegen y que facilitan a los usuarios también el acceso al cannabis. Para nosotros son un verdadero ejemplo de activismo canábico en Latinoamérica. Ellos son fundadores también de este movimiento humano denominado Fundación Daya, una palabra del sánscrito que significa amor compasivo. Mi más sincero agradecimiento por su presencia aquí, por lo compartido durante todos estos días, hace 3 días que están aquí con una presencia activa. Sin más introducciones, con ustedes la presidenta ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gasmuri, junto a su compañero director de desarrollo de Fundación Daya, Nicolás Dormal. Un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecer esta invitación. Para nosotros es un honor participar de esta jornada. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, ¿cierto?, a Ricame, a Cultivo Mi Medicina y a todos aquí en Bahía Blanca que han hecho posible este evento tan importante. Eventos como este permiten ir avanzando, cambiando de paradigma en lo que es la democratización del acceso al cannabis medicinal. Voy a tratar de ser bien sucinta porque la presentación es un poco larga, así que la voy a correr rápido. Si de pronto no me entienden, por favor me levantan la mano si es que voy demasiado rápido, pero es para tratar de mostrar todo lo más posible en un espacio de tiempo reducido. A ver si me va bien con esta. Sí, está funcionando, muy bien. Así le hemos querido poner a esta charla, a esta presentación, Cannabis Medicinal y su gran desarrollo en Chile, un triunfo de la sociedad civil. Porque como les iremos contando, efectivamente es así. Esto, muy parecido a lo que pasa acá también en Argentina y en otros países de la región, viene impulsado por la sociedad civil que se organiza en la defensa de sus derechos y no necesariamente desde la ciencia médica, desde los gobiernos, desde los poderes legislativos, sino que ellos se van involucrando y se van sumando en la medida en que van reaccionando a las exigencias y los planteamientos de la sociedad civil que se organiza en este tema. Fundación Daya es una organización sin fines de lucro que tiene como misión la investigación, promoción e implementación de terapias complementarias y medicinas naturales orientadas a aliviar el sufrimiento humano. Generamos redes de cooperación y educación comunitaria tanto en Chile como en el resto del mundo, particularmente en la región. Y pretendemos colaborar también en el diseño de políticas públicas que vayan en la dirección de promover el bienestar tanto anímico como físico y espiritual de las personas. Nuestro sueño, nuestro anhelo, no es muy distinto que el que probablemente tienen todos los que están hoy día presentes en esta sala. Soñamos con una sociedad más amable, más empática, más generosa y que sean esos valores los que prevalezcan en los vínculos humanos. Un poquito a contrapelo de lo que el sistema hoy día nos propone, ¿no? Pero es un sueño colectivo que trabajando en comunidad sin duda que podremos ir conquistando. Siempre me gusta partir por un poquitito de historia. Yo sé que ya han repasado esto bastante, pero nunca es malo volver a recordar que el vínculo del ser humano con esta planta se remonta muy, muy antiguo, tanto en su variedad como cáñamo, por su utilización de su rica fibra, sus semillas, ¿cierto?, tan nutritivas, como también su uso como planta medicinal y como planta espiritual, vinculada a diferentes tradiciones religiosas a lo largo de la historia de la humanidad. Si pensamos en su uso medicinal, los primeros reportes los encontramos en una antigua farmacopea china del año 2737 a.C. Después también en el cuarto libro de los Vedas, el Atharva Veda, también encontramos consignado su uso, así como la medicina ayurvédica a partir del año 1500 a.C. En Antiguo Egipto, Persia, Tíbet, Azerbaiyán, Antigua Grecia, Israel, Palestina y otros países árabes también encontramos vestigios de sus usos medicinales. Galeno, el famoso Galeno, ¿cierto?, también nos habla de el uso medicinal de la planta de cannabis en sus escritos.
Después, si nos vamos a lo que es ya la Edad Media, Europa particularmente, encontramos también numerosos reportes, como el Tratado de Física de la abadesa alemana Hildegard von Bingen, que además era una excelsa compositora musical, y que en este tratado ya consigna también los usos terapéuticos de esta antigua planta medicinal. El Old English Herbarium del siglo XI también aparece consignado. Paracelso también se refiere a estos usos. Parkinson, Murray, Hahnemann, el padre de la homeopatía, también considera la planta de cannabis como fundamental en la formulación de los primeros medicamentos homeopáticos. Y una larga lista de médicos se suceden también en su incorporación. Ahora hablando un poquito de lo que es Chile, la historia de Chile, algo se ha mencionado ayer en la interesante presentación de Diego, ¿cierto? Chile, mi país, llegó a ser tercer productor de cáñamo a nivel mundial. Para 1943 se cultivaban 20.340 hectáreas de cáñamo y se llegaron a producir más de 20 toneladas de esta rica planta, esta rica fibra tan sustentable, tan necesaria de reincorporar hoy día por todas las ventajas que significa su potencial de uso. Llegó a ser llamado el oro verde en Chile y ahí vemos algunas imágenes de cómo se procesaba, ¿cierto?, esta planta en esa época. También como dato interesante, y seguramente que ustedes lo conocen, hasta el año 1937, desde 1850 hasta 1937, los preparados farmacéuticos en base a cannabis, los remedios en base a cannabis eran los más prescritos y los más vendidos en todas las farmacias de Estados Unidos de Norteamérica en ese tipo de envases como los que ven en esta presentación, que son muy conocidos también. Por supuesto que frente a esto, frente a este largo vínculo del ser humano con la planta y su uso medicinal, surge la pregunta, ¿cómo es posible que haya existido este intento de prohibirla, de eliminarla de la faz de la tierra? Porque así fue como se produjo esta declaración de oposición, de guerra a esta maravillosa planta medicinal. Y cuando queremos entender las razones de esa prohibición, tenemos que entender que nada tienen que ver ni con la ciencia, nada tienen que ver con la salud, sino que son decisiones que se basaron solamente en intereses económicos corporativos, por un lado, y en intereses vinculados al control social, por otro. No voy a ahondar en esto porque se me iría mucho rato, es una presentación completa hacer eso, pero estos intereses corporativos tenían que ver con la industria con la industria algodonera, con la industria del petróleo, que empieza a introducirse en la generación de textiles derivados del petróleo, el nylon, los sintéticos, con la industria papelera también, y por supuesto también con intereses de la industria farmacéutica. Por otro lado, cuando hablamos de control social, evidentemente que se transforma la prohibición en una herramienta potente para criminalizar, perseguir a aquellas comunidades que ya instaladas en Estados Unidos de Norteamérica traían dentro de su cultura, de sus costumbres, el uso de esta planta, como eran las comunidades mexicanas y las afroamericanas. Y se produce un gran complot mediático en que se generan publicaciones, películas que demuestran la peligrosidad de esta planta, que despierta instintos asesinos y que promueve cosas tan terribles como que las mujeres blancas salgan a buscar hombres negros. Y eso les pareció de la máxima gravedad y algo que había que impedir. Después, empujados por Estados Unidos, en el año 1961, ¿cierto?, en la Convención Internacional de Estupefacientes, los países unifican sus criterios y se ilegaliza el cannabis a nivel mundial. Las consecuencias de esto son evidentes e inmediatas. El mercado se sumerge en la ilegalidad, surgen las violencias y las muertes, aparece el narcotráfico y surge entonces la violencia y las muertes vinculadas al mismo. Se crean focos de corrupción en todos los niveles de los gobiernos, hacinamiento en las cárceles, ciudadanos que no eran delincuentes, sino que sencillamente tenían incorporado el uso de esta planta en sus vidas, pasan a ser criminalizados y perseguidos. Por supuesto que no cualquier ciudadano, sino que por supuesto que los más pobres, los más desposeídos, las minorías son las que se ven afectadas de manera mucho más consistente por esta prohibición. Despilfarro inmenso de recursos públicos, todo el aparataje policial y de persecución que se monta. En gran parte en Estados Unidos al principio, este aparataje que había quedado desocupado después de que se terminó la ley seca, se reorienta, ¿cierto?, a lo que es la persecución entonces del cannabis. Otra consecuencia es el aumento del consumo en el mundo, particularmente los jóvenes, supuestamente uno de los objetivos que se buscaba evitar, y esto tiene que ver con nuestro interés hoy día acá, un fuerte atraso en el avance de las investigaciones científicas al ilegalizar la sustancia y dificultar toda la investigación, favoreciendo solo la investigación que apuntaba a encontrar sus efectos malignos, pero de ninguna manera rescatar sus efectos benévolos. Es así como se instala entonces la prohibición en este contexto de guerra a las drogas que tanta tragedia, muerte y dolor ha traído particularmente a nuestra América Latina.
Pero bueno, hasta el año, esto empieza a cambiar, de alguna manera, a abrirse de nuevo el espacio para el cannabis medicinal, cuando en el año 64 el doctor Mechoulam fue el primero en aislar y luego sintetizar el THC, uno de los principales cannabinoides de la planta, responsable también de su efecto psicoactivo. Y su mismo equipo, en la década de los 90, descubren el primer cannabinoide endógeno, al que le llamaron anandamida, y comienzan a comprender e investigar el funcionamiento de nuestro sistema endocannabinoide, que ya largamente ha sido explicado aquí. Evidentemente, esto posiciona a Israel a la vanguardia de la investigación y hoy en día se cuentan en aproximadamente 35.000 los usuarios de la salud pública que son tratados con cannabis medicinal. Y desde el año 2014 se incorpora también, se aprueba el uso en niños con epilepsia refractaria y el año 2018, es decir, este año, se abren 50 nuevos dispensarios de flores, extractos y cremas. Esto es muy interesante. La Organización Mundial de la Salud, en su Atlas de Cuidados Paliativos de la Final de la Vida en el 2014, nos dice que en el mundo entero solamente 1 de cada 10 personas que requiere cuidados paliativos del final de la vida los recibe. Y 1/3 de estas personas son pacientes oncológicos. Y cuando hablamos de cuidado paliativo estamos hablando de dignidad humana. Y esa dignidad humana incluye el acceso a todos los tratamientos que pueden aportar a mejorar la calidad de vida de los pacientes en esta condición. Son esencialmente un asunto de derechos humanos y negar este acceso sin duda que constituye una vulneración de dichos derechos. En este contexto y tomando como base la Declaración Universal de Derechos Humanos, que surge la Declaración de Derechos Humanos por el acceso médico al cannabis y a los cannabinoides, que básicamente dice 2 cosas: que todos los médicos tienen derecho a tratar a sus pacientes con cannabis y cannabinoides, según las prácticas de buena conducta médica, y que todos los pacientes tienen derecho al acceso a cannabis y los cannabinoides como tratamiento supervisado con un médico, independientemente de su condición social, nivel de vida o medios económicos. Esta importante declaración, ahí tenemos la imagen, es sustentada por un grupo de organizaciones provenientes de países como Estados Unidos, Alemania, Italia, Noruega, Suiza, Francia, Luxemburgo, República Checa, y sustentado por el propio doctor Raphael Mechoulam, ¿cierto?, desde Israel. Probablemente en estas alturas hablamos del abuelo del cannabis medicinal, ¿cierto? Pero también de investigadores más jóvenes y relevantes como el doctor Manuel Guzmán, quien hoy día junto a la doctora Cristina Sánchez en España se encuentran estudiando el efecto apoptósico del cannabis medicinal, cómo puede inducir el THC particularmente, y hoy día también se estudia con el CBD, la apoptosis, la muerte programada de las células cancerígenas sin afectar el resto del organismo. Esperamos que estos estudios, que aún están en fase preclínica, rápidamente pasen a la clínica para poder ir sustentando lo que es el uso en pacientes oncológicos, no solo como terapia coadyuvante, sino que también como terapia de primera línea. Y también es firmado por diferentes organizaciones a lo largo del mundo esta declaración, y humildemente Fundación Daya desde Chile adhiere oficialmente desde hace años también a esta Declaración Universal por los Derechos Humanos de Acceso al Cannabis y a los Cannabinoides. La realidad del cannabis medicinal en el mundo es muy variada. Aquí presentamos una lista de los países que en alguna u otra medida han implementado algún tipo de regulación, alguna más adecuada, otra más restrictiva, pero que al menos están dando los primeros pasos en esa dirección. En América Latina y el Caribe, Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, Jamaica, Puerto Rico, Brasil, México, Perú y Chile. Y en el resto del mundo, Israel, Canadá, 29 estados de Estados Unidos, Croacia, República Checa, Alemania, Italia, Australia, Macedonia, Polonia, Eslovenia, Turquía, Irlanda, Sudáfrica, Inglaterra y Libia. Y la verdad es que cada 2 meses aproximadamente se está incorporando un nuevo país que da pasos en este sentido. Inglaterra fue hace muy poquito, y esto es bien curioso porque hasta hace muy poco tenían una mirada totalmente restrictiva, y hoy día, por supuesto, motivado por el testimonio y el requerimiento de pacientes que urgen acceder, es que esto empieza a cambiar. Esto es muy interesante porque es más particular, es la realidad del autocultivo en el mundo. Vemos que hay lugares en que está regulado y lugares en que está descriminalizado. Regulado está en Canadá, según prescripción médica para uso medicinal, ¿cierto? Y también para uso recreativo. Y Uruguay, desgraciadamente, aún solo contemplado como uso recreativo, aunque sin duda que eso abre la ventana para que los pacientes, acompañados de sus médicos, ocupen esa regulación y puedan cultivar sus 6 plantas orientadas a su uso medicinal. Sabemos que desgraciadamente no es lo que está ocurriendo mayoritariamente en Uruguay, y todavía teniendo este contexto regulado, más bien mandan a los pacientes a llenar papeletas de importación de fármacos de CBD de Estados Unidos, lo que es un absurdo y una irresponsabilidad absoluta.
Pero bueno, vemos después todos los estados donde también está regulado. Hay algunos estados en que se permiten hasta 12 plantas, que es lo más alto, ¿cierto? Y bueno, Colombia sigue siendo hasta el momento que tiene más alto autocultivo permitido, 19 plantas, pero hoy día hay una presión política por criminalizar nuevamente el autocultivo y el porte personal, lo que también sería un retroceso. Y los países descriminalizados, Australia del Sur, Colombia, Chile, esa es la situación en Chile, no está necesariamente regulado el autocultivo, pero sí está despenalizado, Jamaica, Holanda, España, Suiza y República Checa. La normativa en Chile es la ley de droga, la ley 20.000, que lo que nos dice que se prohíbe el consumo en la vía pública, el porte, transporte, cultivo y venta de cannabis en cualquiera de sus formatos, exceptuando el uso medicinal y el uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo en sus artículos 4, 8 y 50. Este es el marco jurídico que tenemos desde el año 2006. Pero la verdad es que tuvieron que pasar muchos años antes de que se comenzara el camino del respeto de lo que dice este marco jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de estar contemplado en la ley, quienes ejercían su derecho al autocultivo eran criminalizados siendo acusados de microtraficantes o de cultivo ilícito. Y esta situación comienza a cambiar a partir del año 2015 con los primeros fallos de la Corte Suprema que empiezan a reconocer lo que es el derecho al autocultivo tanto personal como colectivo. La realidad chilena es que el 86% de la población apoya el uso medicinal del cannabis. Calculamos muy someramente y sin muchas herramientas que al menos son 700.000 personas en Chile que hoy día están haciendo algún uso medicinal de la planta. Ya dimos los artículos en que esto está permitido. Y un artículo muy interesante, el artículo 14 de la ley 20.000, que nos dice que incluso los uniformados tienen derecho al uso medicinal del cannabis, aunque por supuesto hasta hace poco tiempo atrás nadie había intentado ni siquiera validar esta opción. Algunas imágenes de lo que fue la marcha del año 2016, 300.000 personas marcharon por la Alameda en la ciudad de Santiago, en una marcha muy multitudinaria, por supuesto Fundación Daya presente ahí. También se logró el año 2015 una modificación del Código Sanitario en que reconoce, ¿cierto?, que con todo el Instituto de Salud Pública podrá autorizar y controlar el uso de cannabis, resina de cannabis, extractos y tinturas de cannabis para la elaboración de productos farmacéuticos de uso humano. Esta modificación fue firmada en la oficina de la ministra Castillo, ministra de Salud en ese entonces, delante de nuestros ojos. Y sin duda que es un avance, pero de ninguna manera los avances más integrales que se necesitan para avanzar en este sentido. Pero esto permite que las especialidades farmacéuticas que contengan cannabis, resina de cannabis, extractos y tintura de cannabis podrán expenderse al público en farmacias o laboratorios mediante receta médica retenida o con control de existencia. Aquí hay algunas imágenes porque este marco regulatorio aún no nos permite ejercer plena libertad. Todavía siguen cayendo personas detenidas. La semana pasada tuvimos un paciente Fundación Daya condenado a pesar de acreditar fehacientemente su uso estrictamente medicinal. Y sin duda, a pesar de esto, ha pasado desde mayo, está con arresto domiciliario completo y ahora ya fue condenado por su intachable conducta anterior. No va a tener que cumplir su condena en prisión, pero sin duda que más allá de no quedar en prisión es la afrenta de estar condenado cuando no has cometido ningún delito. Aquí junto a Mamá Cultiva, marchando, manifestándolo en esta masiva marcha del año 2018 en el que confluyen todas las agrupaciones canábicas de Chile, que son muchísimas, tanto para uso lúdico, uso espiritual, como uso medicinal. ¿Cuál es el modelo que hemos impulsado desde Fundación Daya? Y aquí quiero contarles un poquitito la historia de nuestra fundación, cómo surge y cómo surge nuestro trabajo. Nuestro modelo tiene dos grandes brazos. Uno, que es que es una plataforma de acción desde la sociedad civil organizada para atender las necesidades reales y urgentes de la población. Y por otro lado está lo que es el desarrollo de la investigación. Vamos a partir explicando un poquito esto. Para comenzar, dejamos siempre muy claro que el correcto desarrollo del cannabis medicinal debe contemplar como pilar fundamental resguardar y trabajar por tener las 3 vías de acceso al cannabis medicinal. ¿Cuáles son esas 3 vías? El autocultivo o cultivo personal como un derecho fundamental inalienable, que además es el elemento democratizador del acceso y sin duda, el regulador de la futura industria. Allí donde está consagrado el derecho al autocultivo, una industria abusiva no prospera. En segundo lugar, la segunda vía de acceso son los cultivos comunitarios, asociaciones de derecho privado sin fines de lucro, que aseguran la autoprovisión continua para sus miembros y permiten acceso a personas postradas o inhabilitadas, ya sea para cultivar o para comprar. Y la tercera vía de acceso debe ser la producción de fitofármacos en base a la planta completa, generando ojalá una gama de productos. Esta
estandarizados de bajo costo para incorporar al sistema de salud pública. Sabemos que no hay ninguna posibilidad de incorporar al sistema de salud pública los extractos artesanales, al menos dentro de lo que permite nuestra regulación en Chile. Esto también genera oportunidades laborales de desarrollo para el país y oportunidad para crear una nueva industria nacional de exportación, muy parecido también a lo que mencionaron en la presentación anterior. El trabajo comunitario que nosotros desempeñamos desde Fundación Daya parte por la asesoría a los pacientes. La primera asesoría la reciben el terapeuta canábico, experto en cannabis medicinal, que lo informa sobre el sistema endocannabinoide, sobre las posibles vías de acceso, sobre el marco jurídico, y va a ser este terapeuta quien lo va a acompañar en todo su proceso de capacitación y formación en cannabis medicinal. Porque lo que queremos aquí son pacientes empoderados, informados, tomadores de decisiones, que ellos sean realmente los que estén al centro de las decisiones que toman en la búsqueda de su bienestar y salud. Después de eso está la atención médica, ya sea de médicos generales o de especialistas, particularmente neurólogos, con lo que estamos trabajando ahora. Y después viene lo que es introducir a los pacientes a los talleres tanto de autocultivo como los talleres de preparados terapéuticos. También están las charlas y conferencias, hemos recorrido el país dando estas charlas, educando, porque nos damos cuenta que al incorporar información nueva, información que antes no tenía, las personas cambian absolutamente esta mirada negativa que en un principio podrían tener en relación al cannabis, producto de todos estos años de prohibición y con todo el discurso prohibicionista con que fuimos educados y criados, ¿cierto? Y que hemos tenido que ir deconstruyendo colectivamente. La presencia en los medios ha sido fundamental en el trabajo en Chile para la normalización, para la aceptación y el cambio de paradigma ciudadano en torno al uso del cannabis medicinal. Hemos hecho campaña en redes sociales, generamos redes de usuarios y colaboradores, sensibilización a autoridades, parlamentarios y policías y asesoría jurídica a nuestros pacientes que son injustamente criminalizados y vulnerados en sus derechos. Un poquito de historia. Estos son parte de nuestros primeros pacientes pediátricos allá por el año 2014, 2013, 2014. Joaquín, Javiera, Bruno, León, Cristóbal, Guillermo. Algunos de estos niños que, sumado a las primeras atenciones, las primeras consultas que fuimos recibiendo, que provenían principalmente de pacientes oncológicos, generalmente en fases ya muy avanzadas de su enfermedad, empieza a aparecer esta realidad de la necesidad de niños con diversas patologías. Acá tenemos parálisis cerebral, esclerosis tuberosa, epilepsia y parálisis cerebral, cáncer cerebral, parálisis cerebral. Vemos que diferentes patologías manifiestan los niños, los pacientes pediátricos que empiezan a llegar a Fundación Daya. Frente a esta realidad, cuando ya estábamos trabajando en dolor y en cáncer, en que decidimos hacer el primer encuentro de familias que tuvieran niños con epilepsia refractaria, y eso fue en julio del año 2014. De hecho, ese encuentro se hizo en nuestra casa y llegaron 11 familias. Y nos dimos cuenta que esta era una realidad que no tenía el espacio necesario ni la atención necesaria, que no estaba cubierta su patología muchas veces siquiera por la salud pública en nuestro país, que como ustedes saben es bastante distinta a la salud pública que tienen ustedes acá en Argentina. Frente a esto, esta necesidad, muy poco después, en septiembre de 2014, hicimos el segundo encuentro de familias con niños con epilepsia refractaria y asistieron más de 90 familias provenientes de todos los puntos del país. Ahí tenemos las imágenes, nos quedó gente fuera. Nunca pensamos que íbamos a convocar a tantas personas. Recién estábamos empezando a ver la punta del iceberg de lo que significaba esta realidad de los pacientes pediátricos. ¿Y con qué nos encontramos? Con que la realidad de todos era la misma. Los doctores no empatizaban con el dolor de las familias, bombas de anticonvulsivantes y operaciones sin buenos resultados, depresión de los padres, muchas veces uno de ellos abandona el hogar, tenemos que decirlo con mucha pena, generalmente ocurre con el padre, y vemos a muchas madres solas tratando de sacar adelante a sus hijos en estas difíciles condiciones, y por la situación de la salud en Chile, familias completamente endeudadas, que al poco tiempo de diagnosticarse la enfermedad llegan incluso a perder sus departamentos, sus casas que tienen que vender para sustentar estas operaciones que a veces no tienen buenos resultados y estos tratamientos. Es así como decidimos seguir adelante con todo, incorporar el uso pediátrico y comenzamos con lo que son los talleres de autocultivo y preparaciones medicinales. Algunas imágenes de estos primeros talleres, también eso era todavía en el patio de nuestra casa. Todos los sábados se elaboraban talleres en que asistían
entre 30 y 40 personas y empezamos esta gran cadena, esta gran comunidad que empieza a generarse en torno al cannabis medicinal. Algunas otras imágenes de lo que eran estos primeros talleres en que preparábamos esta resina, estos extractos. Hoy día, en general, trabajamos con formulaciones que son más suaves, ¿cierto? Probablemente, afortunadamente, el ensayo y error no tiene grandes consecuencias con el cannabis medicinal, pero probablemente, y yo creo que a muchos nos ha pasado lo mismo, usábamos dosis más excesivas, más altas de las necesarias realmente, pero es lo que hemos ido aprendiendo en estos 6 años de trabajo. Pero sin duda un muy buen formato, muy seguro cuando se hace con todas las medidas adecuadas. Algunos de nuestros primeros pacientes, Lucas, el pequeño Lucas, desahuciado neurológicamente a los 3 meses de edad. A los 3 meses de edad se acercaron a Fundación Daya y estos valientes padres tomaron la decisión de no bajar los brazos y comenzaron el tratamiento con cannabis medicinal con Lucas. Y lo que dijo el jefe de neurología pediátrica del hospital donde se atendía, el doctor Marcelo de Vilat, que en paz descanse, no nos acompaña más, es: si no fuera por el aceite de cannabis, Lucas estaría muerto. Esto fue muy importante porque es la primera vez que tuvimos una declaración de un médico en torno al uso del cannabis medicinal en Chile. Ha sido todo un proceso incorporar a los profesionales de la salud a capacitarse, formarse y decidirse a acompañar a sus pacientes apropiadamente en el uso de cannabis medicinal. Consuelo, hija de José; Sofía, hija de Andrea; Martín, hijo de Michelle. Todos ellos hoy día, estos padres, son líderes en sus comunidades, en sus ciudades, impulsando el uso de cannabis medicinal. Es así como para dar voz a este grupo particular de usuarios de cannabis medicinal, que son los usuarios pediátricos. Surge en Chile, al alero de Fundación Daya, Fundación Mamá Cultiva. Ahí vemos la foto de su fundadora, Paulina Bobadilla. Y Fundación Mamá Cultiva trabaja de la mano con Fundación Daya, tenemos los mismos protocolos, promovemos las mismas vías de acceso, siendo sin duda también la principal herramienta de Mamá Cultiva el autocultivo. Y esto se resume en una frase que dice Paulina, que es muy sencilla: mamá cultiva, cultiva. Si no cultiva, no es mamá cultiva. Aunque suene como una paradoja, pero es así. Y esto en vista de que efectivamente el propósito aquí está puesto en educar y capacitar a las familias para producir ellos mismos sus plantas y aprender a preparar los diferentes productos terapéuticos. Y aquí sin duda el rol de los cultivadores que están dispuestos a transmitir estos conocimientos a las familias ha sido fundamental. Es así como surge Mamá Cultiva, que hoy día está no solo en Chile, sino también está en Perú, en Colombia, en México, en Paraguay y también en Argentina, lo que es Mamá Cultiva Fundadoras. Sabemos que aquí ha habido algunas divisiones, se ha dividido Mamá Cultiva. Mamá Cultiva Fundadora es la que sigue el lineamiento de Mamá Cultiva Original, que nace de Chile, que defiende a ultranza el autocultivo. Eso solo para aclarar, no quiero ahondar en posibles polémicas que hay ahí, pero los lineamientos originales siempre son en defensa del autocultivo, en lo que es Mamá Cultiva en toda América Latina. Pero no solamente niños, por supuesto, tenemos otros compañeros de ruta. Los adultos mayores, sin duda, que han sido otros grandes agentes de cambio en esta verdadera revolución del cannabis medicinal. Esa no es una foto trucada ni de publicidad, es una foto auténtica de un paciente auténtico que está ahí cuidando sus plantitas que están en proceso de crecimiento. Es impactante ver cómo el autocultivo ha sido no solo una herramienta terapéutica para mejorar las condiciones propias de la patología o de la tercera edad, sino también una importante terapia ocupacional para los adultos mayores, recuperando el sentido de su vida, la alegría y además el gran gozo que sin duda implica sentirse empoderado en este proceso de la búsqueda de la salud. Cuando todavía nos encontramos en general con un ejercicio de la medicina muy vertical, muy patriarcal, en que no se considera las decisiones, ni las problemáticas, ni las emociones, ni los pensamientos del paciente como algo que debe estar también considerado desde una visión integral. Entonces es muy importante ver cómo este movimiento ha permitido poner también al paciente como tomador de decisiones al centro de toda la preocupación, tendiendo a horizontalizar el vínculo con sus médicos y con sus terapeutas, que es como pensamos que debe ser. La salud se construye con diversos actores sociales, no solo desde la mirada biomédica. Todos estamos llamados a colaborar en la construcción de una salud apropiada, como sin duda todos merecemos.
Y comenzamos desde el principio entonces con la aparición en los medios, que fue muy significativo para empezar a visibilizar. No podemos pretender un cambio de paradigma si tan solo esta información queda relegada a los grupos que están efectivamente usando el cannabis medicinal. Tenemos que apuntar a la aceptación social, al cambiar la mirada, y sin duda que la alianza con los medios de comunicación fue muy importante en eso. La primera de esas apariciones que tuvimos en este tema fue la imagen de allá abajo, discutiendo con el que es el presidente actualmente de Renovación Nacional, un partido de derecha muy importante en Chile, en que comenzamos el debate, y eso fue a raíz de la criminalización de usuarios que ni siquiera eran usuarios medicinales, pero por ahí partimos con la aparición mediática. Y de ahí, bueno, son miles los noticiarios, debates y discusiones en los que hemos estado, pero logramos ponerle pantalones largos al tema y que fuera tratado con la seriedad y el respeto que se merecía, porque todavía prevalecía una imagen estigmatizada, caricaturizada de quién era el usuario medicinal de cannabis, cuando la verdad es que, como ustedes bien saben, hoy día hay una diversidad de usuarios inmensa y no se corresponde con ese estereotipo que desde la mirada prohibicionista también se quería sostener y apoyar. Esto ha sido importante, estar en los noticiarios, las discusiones, en programas políticos, dando la seriedad y el tono apropiado a esta conversación. Y bueno, desde ahí entonces que empieza a crecer más allá de lo que es el crecimiento de otras organizaciones. Esto siempre se da en paralelo, los trabajos, pero yo me voy a referir por temas de tiempo también a lo que hace nuestra organización. Surge la red Daya, que está en muchas ciudades del país, de la mano de Mamá Cultiva, que está también en varios puntos de Chile, además de en el resto de América Latina. Esto es parte de nuestra Red Nacional de Salud Daya, esta información que ponemos en nuestra web, en Twitter, en Facebook, cómo los pacientes pueden agendar tanto la atención terapéutica como la atención médica, los talleres y en 4 ciudades también la atención veterinaria, que sin duda que también es muy importante, como ya escuchamos a los compañeros que expusieron antes con tanta propiedad. Aquí también hacemos alusión a eso, ¿cierto? Como los medios, eso, cooperativa es un medio informativo, Fundación Daya lanzó terapias con marihuana para perros y gatos. Y ahí tenemos a Francisca Medina, quien ha comenzado, la veterinaria que ha comenzado esta práctica dentro de Fundación Daya y que hoy día se va replicando en diferentes ciudades también. Esto fue acá en Argentina, en Buenos Aires, el lanzamiento de Mamá Cultiva Argentina, que sin duda en conjunto con otras organizaciones comenzó a visibilizar esta problemática. Concuerdo con lo dicho por los compañeros anteriores, que probablemente se focalizó de manera tan exclusiva en epilepsia refractaria que eso invisibilizó la realidad de otras patologías que también requieren acceder sus pacientes a cannabis medicinal. En Mamá Cultiva Chile, y eso también es importante aclararlo, no son solo pacientes con epilepsia refractaria. Son pacientes pediátricos, pero con todas las condiciones, autismo, parálisis cerebral, cáncer, no solo epilepsia refractaria, y me parece que es importante hacer ese detalle, esa salvedad. La red de organizaciones Mamá Daya y Mamá Cultiva, algunas imágenes, estamos en Talca, en Calama, no sé si ven esa imagen, yo sé que esta mesa tapa bastante. Calama es el desierto de Atacama, ¿cierto? El desierto más árido del mundo, incluso ahí hemos podido cultivar exitosamente cannabis medicinal, a la vez que también se hace en Aysén, que al contrario es muy al sur, en la Patagonia, ¿cierto? Donde nuestro doctor Rodrigo Araya lidera también este equipo trabajando al sur del mundo. Y la coordinación del trabajo de Fundación Daya, Mamá Cultiva Argentina, Mamá Cultiva Perú, Cultivando Esperanza Colombia, mostrando cómo el trabajo colaborativo sin duda es lo que nos permite avanzar de mejor manera. Fundación Daya Arica, parte inspirada en Niki, el primer perro canábico de Chile. Sus dueños, que se consideran padres realmente de Niki, son los que comenzaron con esta agrupación en la ciudad de Arica, en el norte, casi en la frontera con Perú, de Chile. Y hoy día Fundación Daya Arica agrupa más de 300 usuarios medicinales humanos, además de otros tantos usuarios medicinales veterinarios. Daya Quinta Costa, también un grupo muy activo, algunas imágenes de las conferencias, charlas de los equipos en Chillán, Daya Linares, Daya Quilpué, Daya Antofagasta. Sin duda aquí lo más relevante, y eso es lo que quiero transmitir, es cómo recuperando el poder, la conciencia del poder de lo colectivo, el cómo cuando mancomunadamente podemos, seres humanos que estamos comprometidos con el sufrimiento, que queremos ser agentes de cambio en ese sentido, podemos sin duda ir logrando lo que al principio parecía imposible. El trabajo además voluntario, el trabajo por el otro, sin duda que tiene la capacidad de despertar
lo mejor de cada uno de nosotros. Y por Dios que hace falta eso también en el momento que vivimos, apelar a la empatía, a la generosidad. Vivir desde esa emoción no solo beneficia a quien recibe nuestro cuidado y nuestra atención, también nos beneficia a nosotros mismos y beneficia sin duda a la humanidad entera. Es a eso lo que queremos apelar, construyendo todas estas redes de colaboración. Atención de pacientes en Santiago, así lo comunicamos, ¿cierto? No tenemos problemas con visibilizar esto. Afortunadamente, esta normalización nos ha permitido poder transmitirlo sin ningún problema. Esta atención de pacientes se efectúa a través de las 13 ciudades en que está Fundación Daya hoy día. Son 49 médicos, muchos menos que los que contaba mi tocaya Ana María. Me dio envidia profunda que tenga más de 160 médicos dispuestos. Eso es una maravilla. En Chile no es tan así todavía. Pero en la red Daya tenemos 49 médicos, 70 terapeutas y más de 100 voluntarios que trabajan en la red de salud Daya, orientando alrededor de 20.000 pacientes hoy día en Chile. Algunas imágenes de lo que es la Casa Daya Central. ¿Y por qué la muestro? Porque también esto muestra el espíritu con que queremos resignificar la salud y el espacio en que deben ser atendidos los pacientes cuando no hablamos de hospitalizaciones, por supuesto. Pensamos que debemos recuperar la amabilidad, la acogida, la belleza, un ambiente que al paciente le haga sentir bien desde que pone un pie ahí. Suena música suave, suenan mantras, hay flores. Y repetidamente tenemos la experiencia de un paciente que de solo entrar dice, estando aquí ya me siento mejor. Entonces a veces con pequeños elementos podemos apoyar a que la experiencia del paciente sea lo más amable, lo más suave, lo más benigna posible, y un poco es el espíritu que recogemos en estas imágenes de lo que es la casa en Fundación Daya. Ahí está el lugar donde esperan los pacientes, ¿cierto?, antes de ser atendidos en las consultas por terapeutas y médicos. Estos son los talleres que todos los martes y jueves se hacen en Casa Central Daya, grupitos pequeños para que efectivamente tengan la experiencia de poder ver en detalle cómo es el proceso, y esto se replica, si no todas las semanas, al menos 2 veces por mes en cada una de las Daya a lo largo de nuestro país. Ahí Marco Merino, nuestro profesor en Santiago, quien pacientemente enseña con todo el amor y con todo el cuidado a nuestros amigos a cultivar apropiadamente. Cuando hablamos de la prensa y cómo la prensa ayuda a la normalización, nos referimos a esto. Cuando La Tercera, un medio conservador, ¿cierto?, de los más grandes en Chile, titula Fundación Daya da inicio a cursos sobre autocultivo de marihuana con fines medicinales, y lo dicen sin ningún dejo negativo, sin ninguna censura, nos damos cuenta que estamos ganando esta batalla cultural. Lo mismo cuando sale en CNN o en El Ciudadano. Sensibilización con las instituciones. Desde el día 1 nos dimos cuenta que había que trabajar en 2 direcciones. En la dirección de la educación comunitaria y el cambio de paradigma, pero también en la dirección de los tomadores de decisiones, porque si no involucramos a los tomadores de decisiones, también sigue siendo muy restrictivo el escenario en que pueden trabajar las comunidades que van incorporando el uso medicinal del cannabis. Y así empezamos a participar en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en el Instituto de Salud Pública y en diferentes instancias para ir avanzando en este tema, reuniéndonos con la ministra de Salud, con el subsecretario de Interior de la época. También tuvimos 2 jornadas de trabajo con lo que es la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados de Argentina, que desgraciadamente no dio los resultados que hubiéramos querido. El autocultivo es parte fundamental y esa es una lucha que no se debe abandonar. No puede haber una regulación completa del cannabis medicinal si dejamos de lado el autocultivo. Campaña Ponte en mis zapatos, una campaña ciudadana que llamaba a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, en ese momento, a ponerse en los zapatos de quienes estaban sufriendo y necesitan acceder a cannabis medicinal. También tenía como fin sensibilizar al resto de la comunidad. Un segundito, tengo calor. Hace calor acá arriba. Y bueno, de nuevo, estos encuentros nos permiten ir generando la empatía, la conexión, el trabajo colaborativo, el darnos cuenta que el sufrimiento, cuando se vive acompañado, quizás es menos doloroso, ¿no?, cuando se vive, cuando se le da un sentido. Entonces también estas campañas que fueron nacionales fueron muy importantes para avanzar en la generación de redes de cooperación y ayuda y avance. Trabajo con la policía y fiscalía, esto ha sido fundamental porque, como les contábamos, aún a pesar de que el autocultivo está despenalizado en Chile, existe la criminalización de los usuarios y hemos conversado y trabajado con el fiscal nacional, con el director general de Carabineros. Estamos en una mesa de trabajo actualmente con la Policía de Investigaciones de Chile y ahí con su director. Aquí esto es muy importante, esto fue este año, fue un seminario en que fui invitada por la Defensoría Penal Pública en un debate, en un seminario interministerial en que estaba la Defensoría, la Asociación de Magistrados de Chile, los jueces y la Fiscalía Nacional, es decir, el ente persecutor, aquel que persigue a nuestros pacientes. Y tuvimos la oportunidad de estar ahí junto al ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, quien ha sido gran defensor del cannabis medicinal.
Y fue una jornada en que pudimos sensibilizar a jueces, defensores y fiscales en torno a la realidad del cannabis medicinal. Y esto hay que seguir haciéndolo una y otra vez. Y también se ha hecho en articulaciones locales. Esto es a nivel central, pero también esto se ha ido haciendo en articulaciones locales con las propias policías, fiscalía y defensores en las diferentes comunidades. Esto es muy importante. A pesar de que nuestro marco jurídico contempla el autocultivo como algo despenalizado, ¿cierto? Algo que no es viable criminalizar, sabemos que eso sigue ocurriendo, surge por eso esta propuesta de proyecto de ley de modificación del Código Sanitario. ¿De qué se trata? Y le hemos llamado Ley Cultivo Seguro. Es una modificación del Código Sanitario que reconoce la prescripción médica de cannabis como autorización suficiente para impedir la incautación de las plantas de un paciente en el caso de ser sujeto de una investigación por parte del Ministerio Público. ¿Qué ocurre? A pesar de que la ley 20.000 permite el autocultivo, esa misma ley revierte la carga probatoria. ¿Qué quiere decir eso? Un usuario es culpable hasta que no demuestre lo contrario. Y en ese contexto sus plantas son inmediatamente incautadas y destruidas. Y ese es el mayor temor. Sinceramente, hoy día, más que el temor de ir preso, el temor de los usuarios es quedarse sin sus plantas. Entonces, por eso se trabaja en esta... Perfecto, ahí está. Se trabaja en esta modificación del Código Sanitario que reconoce el autocultivo como una vía válida cuando tiene su prescripción médica, impidiendo entonces la incautación de las plantas. Esto suena increíble, no sé de ningún otro código sanitario como tal que esté incorporando el autocultivo en estos términos. Si lo logramos va a ser maravilloso. Se logró la aprobación, bueno, ¿y cómo lo logramos? ¿Cómo trabajamos? Como verán ahí con estos cartelitos como ese, cada sesión de la Comisión de Salud estuvimos presentes en la comunidad de pacientes, parándonos atrás, hostigando un poquito a los parlamentarios para que vamos a decir una cosa por otra, pero finalmente nuestro objetivo era que se sensibilizaran con esta realidad. Finalmente la Comisión de Salud unánimemente aprueba esta ley cultivo seguro a pesar del desfile sistemático de cada una de las sociedades médicas y científicas por esa Comisión de Salud, todas opinando en contra. A pesar de ello, cuando concluyó estas exposiciones de las sociedades médicas, uno de los médicos de la Comisión de Salud dice: por primera vez, los 5 médicos de esta comisión estamos en desacuerdo con las sociedades médicas y estamos del lado de la ciudadanía. Y fue aprobada unánimemente y pasó entonces a la sala plena para ir a la votación, ya no de la comisión, sino de toda la Cámara de Diputados. ¿Y qué ocurrió ahí? Oh, sorpresa, 2 días antes de la votación, primeras planas en los diarios, inesperado descubrimiento. Científicos chilenos concluyen que cannabis medicinal no sirve y enviarán carta al Congreso. El Colegio Médico se plega a esto, haciendo un llamado a tener precaución con esta ley, y la comunidad científica chilena asegura que el uso medicinal de cannabis no produce mejorías en enfermos. A 2 días de votarse la ley. Es evidente el intervencionismo que quisieron efectuar en ese minuto, con algo que nosotros vemos eso y hoy día nos da risa. Lo triste es que esto causó efecto, no en la votación de la Cámara, sí, pero sí en amedrentar, por ejemplo, a muchos médicos que estaban interesados en empezar a sumarse en esto y que frente a esta declaración de la comunidad científica se sienten amedrentados porque sabemos que ser considerado que vas en contra de las declaraciones oficiales puede a veces traer problemas. Pero esto tenía como finalidad interferir en la votación de la Cámara de Diputados. ¿Qué ocurrió? No lo lograron. 121 votos a favor, se aprueba la ley Cultivo Seguro en la Cámara de Diputados con solo 6 votos en contra. Y ahora esta ley está en el Senado y esperamos que en el curso de los próximos 2 meses sea puesta en tabla y esperamos que prontamente sea ley de la República para que nunca más un usuario medicinal de cannabis pueda ser privado de su medicina, privado de sus plantas. Este es nuestro objetivo y cuando decimos que son 121 votos significa que logramos penetrar el sentido común transversalmente de los diferentes partidos políticos, porque estos votos, hubo votos desde la derecha más extrema hasta, por supuesto, todo lo que es el Frente Amplio y la ex nueva mayoría, que son los partidos de centro izquierda y más a la izquierda. Esto sin duda que es un tremendo triunfo ciudadano. Hemos logrado también que la Corte Suprema declare ilegal el ingreso de policías a viviendas donde se avistan plantas de marihuana. Esto fue un fallo de un paciente nuestro también. Hemos también hecho un instructivo para acreditar el uso medicinal del cannabis frente al actuar de las policías. Generamos una credencial también como protecciones virtuales de nuestra comunidad de pacientes.
Tenemos muchísimos casos, pero solo me voy a detener en este, que fue un uniformado, un policía, un carabinero, como le decimos en Chile, ¿cierto? David Araya, quien había sido expulsado de la institución por ser usuario de cannabis medicinal. Logramos ir a juicio, ¿cierto? Y logramos que fuera absuelto de manera unánime por el Cuarto Tribunal Oral de lo Penal en Santiago al acreditar que el porte y cultivo de cannabis estaba destinado a la atención del tratamiento médico. Siendo un uniformado, esto es un triunfo importante en relación al artículo 14 que les mostraba primero. Los uniformados, primero que nada, son ciudadanos y deben tener los mismos derechos que todo el resto de los ciudadanos. No por ser uniformados se van a ver privados del acceso a un uso medicinal del cannabis. Charlas y conferencias a lo largo de Chile y la región, voy a pasar muy rápido, recorrimos Chile y eso fue clave, esta mirada educativa, recorrer el país haciendo charlas abiertas, masivas, gratuitas, educando, transformando entonces a los pacientes en una comunidad educada y empoderada en relación al uso medicinal del cannabis, generando el número crítico que permite empujar y exigir a las autoridades cambios urgentes en esta materia para facilitar el acceso democrático. Algunas más imágenes en universidades, la verdad es que son muchísimas las charlas, las conferencias y los seminarios que hemos hecho, en que hemos participado a lo largo de Chile y también en la región. Charlas muy masivas como las que pueden también estar viendo en estas imágenes, ¿no? Pero también hemos salido al mundo en esta mirada de querer tejer redes, de compartir experiencias, compartir conocimiento. Hemos estado en Uruguay, en Brasil, en México, donde está Mamá Cultiva México, también en Argentina ya varias veces, siempre muy felices de poder estar en Argentina, en España, en Colombia, en Costa Rica. Y aquí un recuerdo muy querido para nosotros, que fue el encuentro en General La Madrid, maravilloso, emocionante, ese pueblo pequeño en que estaba repleto, más de 1000 personas, todas sintonizadas, todos con el mismo objetivo, con la misma mirada. Sinceramente ha sido de los escenarios más emocionantes lo que me ha tocado exponer en estos años de trabajo. Y esperamos, sinceramente, que en La Madrid comience pronto un cultivo de cannabis medicinal. No hay que esperar más permisos, hay que plantar la bandera y darle nomás. Hay que forzar la realidad para que las cosas pasen. Hemos hecho seminarios internacionales, algunas imágenes del primero y el segundo en el ex Congreso Nacional, trayendo importantes expositores internacionales, algunas imágenes ya del tercer seminario internacional, Marcelo Morante también presente ahí en este seminario, Celeste Romero de Argentina, siempre estamos en vinculación con nuestros amigos que están también en esta lucha, algunos con matices de una forma o de otra, nos encontramos y nos desencontramos, pero bueno, así es el camino. Este fue el seminario del año pasado, el tercer seminario internacional de cannabis medicinal de Santiago, con asistentes de 13 países distintos, y la primera jornada fue una jornada de capacitación para profesionales de la salud en conjunto con la Universidad de Santiago de Chile, primera vez que se hace una capacitación con acreditivo académico reconocido por una universidad en torno al cannabis medicinal, y lo hicimos en conjunto Fundación Daya y la Universidad de Santiago de Chile. Aquí también ocurrió algo muy importante, que es el lanzamiento, la primera piedra de lo que es FEDELACAN, la Federación Latinoamericana de Cannabis Medicinal, que esperamos ahora, a partir de este mismo encuentro, reactivar. Ya están listos los estatutos, ya tenemos que empezar a darle la vida concreta que necesitamos, porque sentimos que teniendo una mirada regional en el que concordemos y defendamos la producción nacional, el autocultivo, los cultivos comunitarios, sin duda que nos va a dar fuerza para oponernos y resistirnos a todos aquellos que quieren imponer otro modelo en relación al cannabis medicinal. Así que estaremos informando a todas las agrupaciones, porque la idea es que todas las agrupaciones que quieran formar parte de la Federación Latinoamericana de Cannabis Medicinal y del cáñamo industrial lo puedan hacer. Con Martín vamos a estar viabilizando y compartiendo esa información para que llegue a todos los que lo necesiten. Y esto fue muy importante, participaron parlamentarios argentinos, bolivianos, peruanos, personas de Uruguay, políticos chilenos, fue un momento también de alta tensión mediática, así que esa es una oportunidad que no tenemos que desaprovechar, darle vida, darle fuerza a la Federación Latinoamericana de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial. Más seminarios y conferencias, voy a pasar rápido por esto, son muchos. Y ahora viene en octubre el cuarto Seminario Internacional de Cannabis Medicinal de Santiago de Chile, en que tenemos 2 grandes días de trabajo. El primero, que es el encuentro científico, político y social, y el simposio de cannabis medicinal el sábado 12. Nos encantaría que todos ustedes pudieran ir, pero la buena noticia, para los que no puedan, vamos a transmitir por streaming todo el contenido de este seminario, en que tenemos importantes expositores como el doctor Ethan Russo, como el doctor Dustin Sulak, como la doctora Pinedo de Colombia, como Celeste Romero de Argentina, por supuesto el doctor Diego Cruz de Chile, y una larga lista de expositores
expositores médicos canadienses que también se van a sumar. Están todos invitados desde ya. El área de extensión también ha sido importante para nosotros. Trabajamos en conjunto con estudiantes de diferentes carreras que hacen sus tesis, sus estudios de grado, con la información que nosotros les facilitamos, con el acceso a la experiencia de nuestros pacientes y toda su trayectoria. Sin duda que pensamos que ellos, que son los profesionales del futuro, deben desde ya ser formados, incorporar todo lo que tiene que ver con el cannabis medicinal y desgraciadamente el currículum de las universidades, de la casa de estudio, aún no lo están incorporando. Generamos redes, ¿cierto?, de colaboración, de amistad con esto y esperamos que cada vez con mucho más de las organizaciones a lo largo de la región y también algunos amigos de allá del norte en España. Vamos a mostrar un poquito lo que es nuestra planta de cultivo en Quinamávida. Este fue el primer año que cultivamos en Quinamávida. El primer año de cultivo fue en la ciudad de Santiago. Desde ahí rápidamente decidimos que teníamos que trasladarnos a un terreno agrícola para escapar también de la contaminación y de las condiciones que no son las más adecuadas al medio de una ciudad. Y es así que como este fue el primer cultivo en esta planta de cultivo, la 7ª región de Chile en Quinamávida. Y esta noticia también fue recogida en el mundo entero, ¿cierto? Como Chile, pionero en marihuana medicinal en América Latina, inicia el cultivo legal de marihuana para uso medicinal por primera vez en América Latina. Estas fueron las noticias que salieron en el mundo. Algunas imágenes de lo que fue el corte de cinta de nuestro cultivo, porque queremos y siempre hemos querido que sea un cultivo abierto en el que participe la comunidad, invitamos a autoridades, pacientes, no como venía siendo el cultivo de cannabis hasta hace poco, todo muy secreto, muy oculto, ojalá nadie sepa dónde está, la seguridad ante todo. La verdad es que nosotros justamente para sacar a la luz todas las bondades de esta planta tenemos que salir de esta lógica que obedece al prohibicionismo, del secretismo y del no mostrar y no compartir. La idea es compartir la información, invitar a los que quieran, que conozcan nuestro trabajo y ahí está este corte de cinta, ahí estamos prácticamente del equipo fundador de Fundación Daya, Nicolás Dormal, Pablo Meléndez, Alejandra Ahumada y quien les está hablando. Ahí el momento mismo del corte de cinta con autoridades, con municipios, logramos hacer un proyecto con 14 municipios, un proyecto que hoy día está dando sus frutos y sin duda que sumar estos actores políticos, estos que dirigen localmente en sus comunidades, toman las decisiones, fue importante para avanzar en esta materia. Algunas imágenes de Pablo, nuestro gran cultivador en lo que es el cultivo, Mamá Cultiva visitando el cultivo Fundación Daya, otro paciente Arturo con espondilitis anquilosante, gran voluntario. Él pasó de la silla de rueda a ser un ciclista furioso, más de 30 kilómetros diarios en bicicleta hace hoy día y antes estaba amarrado a una silla de rueda. Y un grupo de mamás cultiva visitando abajo el terreno. Este cultivo también, bueno, dio la vuelta al mundo por medios importantes, Deutsche Welle, Daily Star, etcétera, destacando esto. Esta planta de cultivo, desde el año 2016, generamos una alianza, una asociación con Auscan, de Australia, que busca como objetivo justamente darle sustentabilidad a las acciones de la Fundación. Las acciones de la Fundación son sostener la red nacional, la atención clínica, los talleres, la asesoría jurídica, los seminarios, la investigación y estudios clínicos, las campañas de educación y prevención. Y la sustentabilidad va a venir dada por esta alianza que es ¿para qué? Para hacer esta planta de cultivo de fines medicinales, generando trabajos dignos en una zona en que estamos sufriendo gran cierre de industrias, despidos masivos de trabajadores, una zona que necesita descubrir nuevos focos de trabajo y de producción. Estamos en camino de certificación orgánica y certificación de buenas prácticas de manufactura. Y esta alianza estratégica nos permitió también con NOP Laboratorio elaborar el primer fitofármaco en base a cannabis, que es el primer trabajo desde lo que es Dayacan. Aquí, perdón, ahí la imagen de Dayacan, lo que estábamos explicando, este spin-off entre Auscan y Fundación Daya. ¿Cuál es la idea? En el futuro todavía esto no ocurre, no hay ningún retorno económico de todo este emprendimiento, ha sido solo invertir en él, pero cuando esto ocurre nos va a permitir ese financiamiento, potenciar la red Daya, potenciar los beneficios a los pacientes, siempre resguardando el autocultivo como acceso básico y primario al cannabis medicinal. Algunas imágenes de la planta de cultivo que esperamos que muy pronto acá en Argentina se puedan replicar y tengan cultivos así o más grandes. Ustedes son más habitantes que nosotros, necesitan más plantas todavía, pero aquí compartimos cuál es el ambiente de trabajo. Damos trabajo principalmente a mujeres, ya que es muy escaso la oferta laboral para las mujeres en la zona del campo. Y Pablo ahí mostrando las plantas. Algunas otras imágenes de cómo están trabajando. Aquí también una imagen con Antonio, nuestro productor ejecutivo, Pablo Meléndez, Nicolás y yo en el cultivo de este año. Este fue un lindo
lindo reportaje que de nuevo muestra cómo vamos cambiando de paradigma en la aceptación y normalización. Cuando un medio importante de comunicación pone de la frambuesa al cogollo, las temporeras de la marihuana, nos damos cuenta nuevamente que vamos ganando esta batalla cultural, y un lindo reportaje en que las operarias cuentan las buenas condiciones de trabajo, lo felices que se sienten, y ellas dicen que bueno, que solo oler las plantas ya las hace sentirse mucho más felices y mucho más contentas, y le cantan a las plantas también. Por supuesto que eso está permitido. Tenemos 3 pausas activas en el día de yoga, 10 minutos de yoga. De verdad velamos por incorporar toda la mejor mirada, la más inclusiva, las buenas prácticas, y ser un agente de transformación social en las comunidades donde nos instalemos, generando todo esto bienestar para todos. Hemos tenido alianza estratégica con la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso y con NOP Laboratorio, justamente para poder dar curso a lo que es la creación del primer fitofármaco nacional de cannabis medicinal. Como ustedes saben, existen muchos medicamentos en base a cannabis en el mundo, algunos sintéticos como Sesamet y Marinol, que sabemos que tienen graves efectos adversos y no tanta eficacia terapéutica como los que son derivados de la planta completa. Está Sativex, hecho en Inglaterra, igual que Pidiolex, que son aberrantemente caros, por lo tanto están muy lejos de ser alternativas razonables para nuestras comunidades. En Chile ya está registrado Sativex, pero no está disponible para los pacientes porque nadie lo podría pagar. Pero ellos están intentando hacer alianzas con el Estado para que el Estado compre este carísimo fármaco. La verdad es que esperamos que eso no ocurra así. Tenemos el deber de propiciar la producción de nuestros propios países y que los estados apoyen esa producción de los propios países antes que gastar inmensas cantidades de recursos en productos que la verdad es que no tienen de ninguna manera mayor eficacia, incluso que todos los preparados artesanales que usan nuestros pacientes. Después está Tilray, que se los muestro porque el del medio, que es canadiense, porque entró a Chile el año pasado Tilray con una partida acotada de 600 unidades, también a un valor carísimo, 210, no, ¿cuántos dólares era el frasco de Tilray? $300 el frasco de Tilray, requiriéndose entre 2 y 3 frascos mensuales. Saquen ustedes la cuenta. Y bueno, por primera vez se demostró nuestra teoría. Allí donde hay autocultivo, el comercio abusivo no prospera. No pudieron vender las 600 unidades del fármaco porque los chilenos no están en condiciones de pagar un fármaco de esa naturaleza. Y se los advierto, allá no existe una obra social que cubra esos pagos, ni mucho menos. Entonces, esto es de propio costo de los pacientes. Esta es la realidad de los fármacos y hemos generado el primer fitofármaco de Latinoamérica desarrollado como tal por un laboratorio, ¿cierto? Como alternativa para quienes no puedan ejercer su autocultivo. Y este está hecho en base a la planta completa, tiene una proporción 2:1 THC-CBD, son 30 ml de solución oleosa y tiene 600 miligramos de THC en total, ¿cierto? Y 270 miligramos de CBD. Es 1 miligramo de THC por cada gota de este producto y que hoy día en Chile, como ya veremos acá, bueno, está siendo entregada de forma gratuita por un año a 2.500 pacientes que justamente formaban parte de este proyecto colaborativo con los municipios. Y también está disponible a través de farmacias NOP para pacientes que son de otras comunas que no correspondan a los que están beneficiados por este proyecto. Ahí vemos algunas, imágenes desde el 27 de marzo, 2.500 pacientes a lo largo de Chile comienzan a recibir gratuitamente cannabiol por el periodo de un año. Ahí vemos precisamente, y esto también es simbólico, las 3 primeras personas autorizadas por el Instituto de Salud Pública para recibir este producto fueron 3 niños. Y estamos hablando de un producto 2:1 THC-CBD. Eso es muy importante porque nos parece que no es aceptable la restricción en el uso pediátrico de tener que usar solamente CBD. Sabemos que los resultados son mejores cuando podemos incorporar también el THC. Algunas imágenes en los medios sobre cuando aparece este fármaco en Chile. Más imágenes también de pacientes recibiendo este producto. Y con esto ya voy terminando porque sí, ya sé que estoy ajustada en el tiempo. Mostrarles un poquitito la realidad de nuestros pacientes en Santiago. Esta es una muestra que se hizo con 3.895 pacientes de nuestro universo de más de 20.000 y vemos entonces que los motivos de consulta son 19% por causas oncológicas, 31% neurológica, dolor asociado a reuma o traumatología, ¿cierto? Un 34%, dermatológica un 1%. Vemos que en mujeres es más alta la prevalencia de mujeres de todas maneras. Esta es la distribución, no me voy a detener ahí, esta presentación puede quedar.
Y aquí es la realidad en hombre, en que vemos que el área neurológica es la que más demanda atenciones por parte de la población masculina en nuestros pacientes. Los resultados de su tratamiento, y esto es muy interesante, un 46% dice que han sido eficientes y un 38% muy eficientes. Es decir, hay un 84% de los pacientes que afirma que sus tratamientos han sido eficientes o muy eficientes, y eso por supuesto que nos llena de satisfacción. ¿Qué productos utiliza? Macerado en aceite un 34%, resina un 15%, vaporización un 3%, tintura un 3% y combinado. Vemos un 39% de uso combinado, ya sea de aceites o tinturas combinados con vaporización. Las cremas también son un elemento que se utilizan muchísimo. Esto también es muy interesante. Nuestros pacientes, cuando se pregunta si están cultivando, el 71% dice que sí, que está cultivando. Y ese es nuestro principal objetivo. Y del que dice que no, el 29%, también, si se fijan, hay otra persona que está cultivando por mí. Y eso da un total de un 74% que está accediendo a través del cultivo ya sea personal o de un tercero que cultiva para mí. Y eso también nos llena de alegría, porque quiere decir que este cometido que nos hemos puesto desde el principio se ha podido ir cumpliendo. Esto también es interesante. Siempre hablamos del cannabis como una terapia complementaria, ¿cierto?, coadyuvante, pero la verdad es que también es el único tratamiento para un número no despreciable de pacientes. Un 20% de los pacientes con epilepsia lo tienen como único tratamiento, el 22% de pacientes oncológicos, 28% en otras áreas neurológicas y un 55% en artritis, artrosis y dolor crónico. Y esto, fíjense qué interesante, un 65% de pacientes de salud mental lo están usando como único tratamiento. También es interesante observar eso. Estudio retrospectivo y reporte de casos. Bueno, muy rapidito, estos son los casos de Diego. No sé si lo va a ahondar un poco más o no, no lo vamos, así que lo menciono yo. Este fue un 6 pacientes que hizo un seguimiento, ¿cierto?, de glioma de alto grado. Voy a ir solo a las observaciones: disminución de efectos adversos por quimio-radioterapia, mejora del estado de ánimo, mejora de calidad de vida. En Parkinson tenemos 4 pacientes con un seguimiento. El reporte: muy buen manejo de rigidez, logrando en poco tiempo retomar labores de autocuidado, marcha más estable y rápida, buen manejo del dolor crónico asociado y mejora del estado de ánimo. Neuralgia al trigémino, reporte de pacientes: disminución de episodios de crisis de dolor, mejor tolerancia al dolor y mejor estado de ánimo, reducción de dolor entre 30 y 60% valorada por escala numérica. Ahora, en lo que es epilepsia, Fundación Daya estuvo presente en el 12º Congreso de Epileptología en Praga, presentando este estudio observacional: respuesta clínica de extractos orales de cannabis en epilepsia refractaria severa, experiencia preliminar en pacientes chilenos. La conclusión de esta serie fue que los pacientes con distintas formas de epilepsia refractaria, los extractos orales de cannabis fueron dramáticamente más eficaces que los fármacos antiepilépticos usados previamente y tuvieron buena tolerabilidad. Esto fue publicado, ¿cierto?, en la revista Epilepsia. Ahí está la imagen. Por lo tanto, esto nos empieza a orientar también en el diseño de los estudios clínicos que estamos por comenzar con epilepsia refractaria. También se presentó en Barcelona, en el 32º Congreso Internacional de Epilepsia, otra serie de casos también con 55% con mejoría significativa y con un 13% libre de crisis, lo que sin duda que también es muy, muy positivo para este tipo de pacientes. También estuvimos en Tokio, Japón, en el Congreso Mundial de Neurología, presentando una serie de TEA de pacientes con trastorno del espectro autista, 21 pacientes entre 2 y 22 años, 67% con una mejoría significativa. La mayoría de ellos usaron cepas 1 a 1. Estamos hablando de extractos artesanales hechos a partir del autocultivo. Esto es muy importante, o sea, también podemos investigar a partir del autocultivo. Y lo interesante es que en estos pacientes con autismo, por primera vez encontraron un tratamiento que apunta a los síntomas centrales del autismo y no solamente a los síntomas laterales. Y esto fue publicado en esta revista científica Neurological Science. Ahí ven la imagen. Entonces, en paralelo con fomentar el autocultivo, con atender a los pacientes, hemos avanzado también en lo que es la investigación. Y en los estudios clínicos es el esquema de lo que estamos trabajando ahora. Tenemos un fase 1, la farmacocinética, terminado, ¿cierto? Uno en curso para dolor oncológico, que está en fase 2.
participamos ahí como patrocinadores. Ese estudio está en curso en este momento. Está por comenzarse un dolor en cáncer prostático metastásico. Estamos por comenzar un estudio en dolor crónico osteoartrosis, que ya fue aprobado por los correspondientes comités de ético científico. El de autismo también está pronto a ingresar a los comités, ya está listo su protocolo. Y el de epilepsia refractaria también. Hoy en día somos la única organización que está haciendo estudios clínicos en Chile, a pesar de que no venimos estrictamente del mundo científico, sino, de nuevo, sociedad civil organizada, que también puede involucrarse en lo que es la investigación científica. Algunas imágenes del primer estudio, este es el estudio que está en curso, este ensayo clínico fase 2 para pacientes oncológicos. Algunas imágenes cuando se dio el puntapié inicial a este primer estudio. Y aquí voy terminando ya presentándole aparte a nuestro equipo, a la doctora Antonieta Valenzuela, al doctor Guillermo Fariña, junto con el doctor Diego Cruz, Alejandro Humada, Soledad, Nicolás, Pablo, Camila. Acá también está Antonio, Daniel Carrasco, Carolina, Karina Vergara, nuestra coordinadora de investigación, el doctor Lucas Ursich también, Andrea, Viviana, José, Claudia, Catalina, y se nos quedan bastante más en el tintero. Este es nuestro objetivo, recuperar estas sonrisas, recuperar la calidad de vida en las familias, es lo que nos impulsa en este trabajo que no ha sido fácil, que ha sido arduo, que ha tenido momentos muy amargos, momentos de desesperación, momentos de angustia, momentos en que uno siente que se cierran todas las puertas. Y es ahí donde la fuerza de lo colectivo, donde el testimonio de un paciente que agradece por el cambio que ha tenido en su vida nos vuelve a inyectar la energía que necesitamos para seguir avanzando y seguir trabajando. Porque son estos los rostros de los niños, ¿cierto? En particular, también muchos adultos que han logrado recuperar su sonrisa gracias al cannabis medicinal en este trabajo conjunto, siempre de la mano de Mamá Cultiva, nuestras compañeras en esta ruta. Muchas, pero muchas gracias.